Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 4 de abril 2023 en esta Eucaristía permanente con Cristo, que acontecía en la cena de la Pascua con sus apóstoles, hoy con nosotros, en común unión, en alma, pero que la mente sigue presta a responder al llamado del Espíritu Santo, con ese discernimiento, a quien invocamos amorosamente, conecte con cada ser siendo en la espaciotemporalidad que nos vincula allí, como a su servidor, amigo y hermano, en esta sintonía maravillosa de acontecer un año de vida en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Bendito sea el Señor, la gloria sea para Él. Permitir hacer esta meditación profunda en la palabra de Dios, con la Fundación Ama Ya, para que circulen allí la espiritualización, la sacramentalización en la Eucaristía, previo al bautismo, la confesión, la conversión y la evangelización. Que aflore la palabra de Dios por boca de su servidor, amigo y hermano, como testimonio de que el Espíritu Santo obra en cada ser siendo cuando existe previamente meditación, oración y ayuno, en la acción, día a día. Va ese primer momento, este segundo la sacramentalización y tercero la evangelización. Porque no es solo proclamar la palabra, sino ponerla por obra y ser testigo de la verdad. Es el reto, el compromiso, el propósito que nos ha de mover día a día en la acción. Esa es la caridad, esa es la piedad, ese es el sacrificio en amor, por amor, siendo amor. Ese estado de conmoción interior que sufrió Jesús en su despedida, previo a la muerte, de jueves ya al Viernes Santo, muerte en cruz, de haber hecho todo su trayecto en esta vida terrenal, siendo coherente como en espíritu y en verdad, el Cordero, inmolado en sacrificio voluntario, pero que hoy goza de estar a la diestra de Dios Padre por la resurrección. Dios mediante habríamos de estar conmemorando el próximo domingo. Y luego de haber pasado este domingo conmemorando la entrada triunfal, pero Él muy humilde, en obediencia al Padre Celestial para que se cumplieran las Escrituras, y en esa pobreza espiritual, en esa kenosis, se monta en un borriquito para entrar al estilo de lo humano, en la lógica humana, en las formas humanas de cómo se tenía un rey, y lo acepta, para que en su misma vergüenza se dé cuenta cada ser que Cristo reina, pero no en el reino de los hombres, no sobre los bienes del mundo, no al estilo de vida del mundo, sino que sigue siendo fiel en amor, misericordia y compasión, habitar el reino de los cielos y cumplir la misión a cabalidad de llevarnos en ese proceso como profeta, maestro y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, segunda persona de la divinidad, el Padre Creador, como Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y dejarnos
para esa evangelización la Iglesia, ahí encarnada en María Santísima en cruz, fiel hasta el final, de antes de nacer, como dice el profeta Isaías hoy en el capítulo 49. Ya tenía la misión, y esa misma misión para cada uno de nosotros seres amados. Como es el ser amado, el discípulo amado Juan, recostado a su corazón en la última cena, y recostado al corazón de María en cruz, donde agua y sangre fluyen del costado cuando es traspasado por la lanza. Profecía de Simeón. Este niño ha nacido para contradicción, y a ti una espada atravesará tu corazón. Y ese mismo corazón de Jesús traspasado es el mismo corazón de María traspasado, y el mismo corazón de Juan traspasado, que por extensión es el mismo nuestro. San José, en conexión mística y espiritual, estaba allí, mas no en físico, pero sigue siendo nuestra familia de Nazaret. Y ahí está la familia sagrada. Ahí está tu familia. Traspasa el corazón de tu padre, el corazón de tu madre, si lo tienes ahí en físico, con el tuyo, en mente, tu memoria, tu imaginario, tu recordación, si está a la distancia, y en el alma, en el espíritu, místicamente, si ya está en el reino de los cielos, que así sea. Y si está en transición en el purgatorio, orando por él, por ella. Y si está por traición, por negación o por dejación de Dios, distante, también orando por ese ser amado. Pero estamos celebrando la Eucaristía. Vamos entonces a que el Espíritu Santo, aconteciendo en nosotros, nos logre sintonizar en el amor, con la inspiración divina, para que la palabra de Dios llegue como el día a la noche pasar su mensaje, como la noche al día pasar su mensaje, y en ese cíclico devenir, en este eterno presente, a la santificación de cada ser. Estamos en el profeta Isaías, en el capítulo 49. El siervo del Señor, luz de las naciones. Óiganme, países del mar, préstenme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera, pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en una espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Y yo, que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor, que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Dice así: no basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen,
al que ha sido esclavo de los tiranos. Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 71, en alabanza, mi boca contará tu auxilio. Es la oración de un anciano. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Mi boca contará tu auxilio. Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal y del violento, pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. Mi boca contará tu auxilio. He sido motivo de asombro para muchos, pero tú eres mi refugio. Todo el día están llenos mis labios de alabanzas a tu gloria. No me desprecies cuando ya sea viejo, no me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos, los que quieren matarme, se han aliado y hacen planes contra mí. Dicen, persíganlo y agárrenlo, pues Dios lo ha abandonado y nadie puede salvarlo. Mi boca contará tu auxilio. No te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida, que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia. Pero yo esperaré en todo momento y más te alabaré. Todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho justicia. Esto es algo que no alcanzo a comprender. Contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Mi boca contará tu auxilio. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, no me abandones, aun cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Mi boca contará tu auxilio. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo. Tú has hecho grandes cosas, no hay nadie como tú. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir de nuevo. Me levantarás de lo profundo de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo, por mi parte, mi boca contará tu auxilio. Yo, por mi parte, cantaré himnos y alabaré tu lealtad, al son del arpa y del salterio. Dios mío, Santo de Israel, mis labios se alegrarán al cantarte, lo mismo que todo mi ser que tú has salvado. También mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo, pues los que querían mi desgracia han quedado cubiertos de vergüenza. Mi boca contará tu auxilio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, entre los versículos 21 y siguientes,
Jesús anuncia que Judas lo traicionará. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar mi pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. El nuevo mandamiento. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Y Jesús anuncia que Pedro lo negará. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde yo voy?, le contestó Jesús. No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios, la meditación de la palabra de Dios hoy conecta con la meditación de la palabra de Dios que en gracia de Dios pudimos celebrar el día de ayer, lunes santo. Y en esta Eucaristía permanente con Cristo que celebra desde el reino de los cielos, en el banquete del Cordero, las bodas del Cordero, con toda su iglesia, su esposa María Santísima y todas nosotras almas esposas y él el esposo. Y allí con un testigo directo, Juan, el discípulo amado, tú ser amado,
tu servidor amigo y hermano, amados entre sí, amor que vincule nuestros corazones con el amor de Cristo traspasado en cruz, su corazón junto al de María y al de Juan. Ahí está la unión esponsal del esposo con la esposa, Cristo con la iglesia, piedra angular para cumplir todo propósito. El profeta Isaías ya anunciaba de esa vinculación del Cordero, el siervo fiel, el siervo dolido y el siervo restaurador, Jesús Salvador del mundo, con esa impronta en el seno de la Santísima Virgen María, que es el seno de la Iglesia y es el seno del alma de todo ser siendo, que nos vincula mística, espiritual y trascendentalmente con la vida eterna. De ahí que, como decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde nos medirán en el amor, en ese juicio singular, Jesús juez. Pero aquí no acontece ese espíritu de justicia, sino de amor, de misericordia y compasión, en su amor propio dolido, siervo lastimado, siervo herido. Porque en verdad os digo, en algunas traducciones lo dice así, entre vosotros hay alguno que me ha de traicionar, primer anuncio. Y ayer nos situamos en el personaje, pues sigue siendo Jesús. Y meditar profundamente, como el domingo en Gracia a Dios también, meditábamos la pasión, muerte y sepulcro de Jesús, que ahí es acompañando en el dolor a la Santísima Virgen María, que es acompañar a la Iglesia y es acompañar a todas las almas. Que en Juan, evangelista, que se basa en la interpretación de los signos, del ser vida y obra de Jesús, si alcanzará en su corazón uno a meditar, a contemplar en la oración, ¿qué sentiría Jesús después de haber compartido su vida con sus discípulos, de haber entregado todo y haber sido hacedor de milagros, de sanaciones, de liberaciones de espíritus, todo? Los frutos del amor ahí, frutos del Espíritu Santo, el Verbo, esa acción creadora, esa fuerza transformadora. Y poderle ver a los ojos, escuchar su palabra, sentir su aliento, su abrazo fraternal, las caricias de su forma sutil de conectar con la vida. Eso lleva a que tanto Jesús como todo tu hermano, tu hermana, todo ser amado, ahí está Jesús. Sí vemos esas caricias, sí sentimos ese abrazo fraternal, sí sentimos esa mirada, sí podemos respirar su aliento, sí podemos abrazar ese ser, al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija, al vecino, a la vecina, al suegro, a la suegra, todos seres amados. Es lo que esperaría el maestro, el profeta y el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, porque así fue sacrificio del Cordero, por encargo del Padre Creador y asistido con el Espíritu Santo Santificador, la expresión del amor.
todo un proceso. Padre, creador, el amante, Jesús, su Hijo unigénito, el amado, y el Espíritu Santo santificador, el amor. Todo un ciclo. Es toda una vida, incluso desde antes de nacer, desde el vientre de la madre. Sí ha existido esa expresión de amor, esa forma de relacionamiento amorosa, y ese espíritu de amor generoso, desinteresado, libre, en paz, con felicidad. Meditación allí, para tratar de comprender un poco en el corazón esa conmoción interior que sintió Jesús. ¿Qué habrá sentido al saber que a la mesa, donde en el pueblo de Israel se sentaban ahí en el suelo, ahora cercanos unos a otros, hasta comían con las manos, una cosa maravillosa, muy natural, muy espontánea, muy íntima, muy fraterna, y es todo un gozo, una fiesta, sentarse a la mesa, con pecadores todos, como lo hacían en su momento con Mateo, publicanos, con Zaqueo, publicano, con otros paganos, con todos, pobres, viudas, desamparados, todos. Pero aquí es lo más íntimo. De esa multitud va segregando sus 12 discípulos, los más íntimos, a quienes ya les explicaba las parábolas, ya no solo les hablaba por parábolas, ya no solo decía para que el que quisiera o pudiera entender o ver, viera. Se supone que ya había hecho un proceso de discipulado, de evangelización, de apostolado. Todo ese trabajo pastoral, toda esa convivencia, todo ese compartir. Y sigue siendo enamorado de Judas. Lo sigue llamando amigo. Y le sigue diciendo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Una frase para la interpretación. En la meditación de la palabra de Dios hoy con Everardo Cázares, aunque invitaría a revisar bien, porque en el contexto de que habla, se mencionaba allí que en cierta diosidencia, su servidor, amigo y hermano, relacionado con Fray Alejandro Tobón, que anda por Normandía, en Francia, y se mencionó Notre Dame, cuando hubo el incendio hace unos años. Él mencionó en la palabra de Dios que escuchaba esta mañana acerca del incendio de Notre Dame. Pero bueno, es un dato como para poner en contexto en qué momento se dice, cómo se dice y frente a qué. Pero él hacía alusión a algo muy hermoso, una inspiración del Espíritu Santo que les comparto con mucho amor, que en boca de Jesús no está la insinuación del mal, porque se ha confundido que Judas lo traicionó por avaricia, por codicia, por la ambición del dinero, que es lo que dice la misma palabra, porque como maneja la bolsa y la preocupación por los pobres no era tal, sino que era quedarse con algo, porque era un ladrón, porque así vendió a Cristo por unas monedas, a Jesús, a nuestro Jesús Nazareno. Pero de Jesús no salen palabras que insinúen el mal, ni provocan el mal, ni la malicia. Es de Satán, del enemigo, del tentador. Cuando él entrega su pan a Judas, mojado, el agua de vida eterna, que nace de Jesús, pan de vida eterna, en libertad, le está dando luz, porque es ahí en la Santa Cena. Pero cuando la recibe, dice la palabra, entra Satanás. Es el que lo sedujo. Fue el que lo llevó a la conspiración y lo entrega en la noche, en las tinieblas. Mire el contraste, a hacer el mal en la oscuridad. Nuestro Señor, el sol de justicia,
y el otro es el príncipe de las tinieblas. ¿Qué escogió Judas? Muerte eterna, no vida eterna, que es lo que ofrece Jesús, que es lo que ofrece Dios en su sagrada familia. Otro gesto que interpretan los estudiosos, los teólogos de la iglesia es que a Judas lo pudo haber llevado a tomar la decisión tanto la decepción de sí mismo, porque en su contrición sintió vergüenza, humillación y frustración por no haber hecho lo correcto y tomar la decisión de suicidarse. Pero también pudo haberse decepcionado porque en Cristo, en Jesús, nuestro Señor, no encontró ese reino al estilo humano. Y los placeres del mundo y el poder del mundo y el tener que ofrece el mundo, que es la ambición, representa ahí, todavía sigue siendo el patán el que influye. Y muy similar, su servidor, amigo y hermano en gracia del Espíritu Santo pensaba en los Boanerges. Juan, discípulo amado cerca de Jesús. Santiago, su hermano. Los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, como Jesús mismo los llamaba, que quería, según la mamá, uno a la derecha, el otro a la izquierda. También quizá Judas estaba esperando eso. Y no podría hacerlo, por la decepción en sí mismo y por ver la decepción de lo que esperaba de Jesús. Hay varias situaciones. Ya en el caso de Juan que se menciona es la expresión del amor. Eso sí es inspirado por Jesús y eso sí es transmitido de corazón a corazón, porque era fiel ahí hasta la muerte, lo acompañó. Fiel, porque ya Jesús pues a todos los amaba, porque por eso los eligió por el Padre Creador, pero es su voluntad, pero invitaba siempre a los tres, Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan, a la transfiguración en el Tabor, a todas las peregrinaciones que hacía, a las liberaciones, exorcismos de demonios fuertes. Eran los más cercanos, los más íntimos, y en especial Juan. El otro personaje, porque ya de Juan se dijo algo al inicio, pues para no redundar allí, pero profundizar mucho en Juan, porque él no va a hacer autoexaltación de sí mismo, porque él es el evangelista. Él no se hace referencia a sí mismo, por eso dice el discípulo amado, para que quedes incluidos tú, tu ser amado, y bueno, tu servidor, amigo y hermano. Amén. Pero verlo en Mateo, que meditamos en estos días de la palabra de Dios, en Mateo, la misma narrativa, desde su mirada, preocupado por los hechos, los actos, Juan más por los signos. Pero hay un signo maravilloso también en Pedro, que es muy similar al comportamiento de los Boanerges, impetuoso, brioso, primario, como se diría, y queriendo hacer las cosas por sí mismo, por su cuenta, que es lo que nos mueve en el espíritu humano. Pedro representa ello, hacer todo por mis méritos, por mis logros, por mi trabajo. Y ya cuando se ve perdido, se ve enredado, se ve que la ha embarrado, como se dice, ahora sí pedir ayuda. Porque en ese arrepentimiento de Pedro, lo que no hizo Judas, está el otro signo. Pedro se diría si hizo la contrición perfecta. Asumió su culpa, reconoció su pecado y vio que cayó en manos del tentador. 3 veces lo negó, pero fueron otras. Pero en todas siempre Jesús le hablaba, como cuando venía caminando con los discípulos y él anunció la primera vez que iba a ser entregado en manos de los hombres y que habría de ser muerto, entrando a Jerusalén, y él le dice que no, que ni riesgos, y le dice, apártate de mí, Satanás.
porque estás pensando como los hombres. Entonces ahí Jesús rechaza el ser hecho todo por causa del hombre, por mérito del hombre, por gracia del hombre, porque no tiene sentido el haber venido como Salvador si vamos a seguir en lo mismo, en la misma forma del reino y la distribución del poder y todo esto, y de las riquezas y disfrute de los placeres, vivir al estilo del mundo, ¿no? Entonces esa es la corrección fraterna, entonces asume su culpa y su compromiso, y hay una actitud de cambio, siguiendo las actitudes de Cristo. Y hay un llamado del Espíritu Santo, que es gracia de Dios, que recibe. Siempre era por gracia de Dios que Pedro y todos obraban, no por mérito propio. Cuando la verdad revelada que en la barca le preguntaba a Pedro, luego de las tempestades, que tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices porque mi Padre te lo ha revelado, que decía que tú eres el Mesías. Y así todo, eso no es porque haya estudiado mucho, porque él no era estudiante, era pescador. Y en un trabajo normal, que Jesús siempre entraba allí a las estructuras simples, en lo más humilde, lo más pobre, materialmente, pero con pobreza espiritual grande. Bien, allí entonces, con Pedro, acontece esa voluntad, pero ya movida por la voluntad del Padre, a cambiar de actitud. Son los dos, como se diría, las dos caras de la moneda, el contraste. O rendirse y entregarse a muerte eterna y frustrarse, como el profeta Isaías decía que el anciano, si se entrega a que todo lo hizo por los méritos y no logró los resultados, no logró el proyecto, sus planes, tomaría la decisión incorrecta, muerte eterna, frustración. Pero puede tomar la otra actitud y decir, no, solo no puedo. Esta es la pobreza, la humildad y la obediencia. Y por eso el Señor permite las tentaciones, Dios. Permite las adversidades, permite que hayan irregularidades, claro, para que se tenga la experiencia de vida y en libertad se tome la decisión correcta del bien, no inducido, como hace el patán, que lo sonsaca, lo involucra y lo abandona cuando las cosas salen mal, pues si es el maestro de la mentira, el profeta del engaño y el sacerdote de la falsedad, que él no es hacedor de nada, él no es creador de nada, es una criatura también, el príncipe este de las tinieblas. Y la síntesis de este ejercicio maravilloso es, seres amados, ¿en qué están nuestras vidas hoy? ¿En qué acontece nuestra coherencia? En el amor, la verdad y la justicia divina. Si es como decía en el profeta Isaías, que desde el nacimiento ese propósito que ya el Padre Creador tiene instalado en nuestras almas como impronta, estamos celosamente, pero con celo, no de celos, no de envidia ni pensando en esa competición entre humanos o sentir odio contra el otro. No, eso es otra cosa. Eso son pasiones desordenadas, emociones desordenadas, sentimientos encontrados. No, eso no. Eso es al patán más fácil, al tentador, a caer en ese juego, ¿no? Celo en tanto es fiel, cuidadoso, temeroso de Dios. Si este es el mandamiento, el Shema, el amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, como lo decía ahí en la palabra del Señor, mandamiento del amor. Eso es el que deja en síntesis de todo el Evangelio. Esa coherencia.
antes, durante y después del acto, ver las posibles consecuencias, tanto en sí mismo, no, en el hermano, ser amado, en la humanidad. Asumir la responsabilidad del compromiso que tiene la restauración de ese daño, la reparación, si está de manos de sí mismo. No es de compensación, con esa falsa caridad, de dar dinero porque con eso mi Dios me perdona, no, vaya con ese manto a misa, decía pues una señora, no, no es así, eso no funciona así, que a Jesús no se le compra con dinero, al contrario, es desprenderse de todo, de los bienes materiales, del mundo de la carne, de vivir al estilo del mundo, ¿no? ¿Cómo habría de estar avalando Jesús eso si es lo que es contrario a sí mismo, al Evangelio? No puede la verdad contradecirse a sí misma. Él es testigo de la verdad, que es el Padre Creador y hace lo que Él le dice, si no sería un mentiroso como los fariseos lo decían estos días. Entonces, seres amados, la meditación de hoy nos lleva a sacudirnos toda la vida, que la memoria alcanzara para uno ver cuántas veces ha traicionado a Jesús, que es tantas veces ha traicionado a su hermano. No es sino recordarse uno desde el momento de nacer, que tenga memoria, uso de razón, conciencia, y a este momento que puede, en gracia de Dios, porque en algún momento podrá ser un Alzheimer, un déficit atencional, una situación neurológica, mental, disfuncional, que no le permita tomar conciencia de sí mismo, obrar por sí mismo, valerse por sí mismo, sino que ya depender de otros, depender de medios donde tenga escrito, grabado, documentado qué hizo, cómo lo hizo y en dónde. Y que pueda valorarlo igual, que no es lo mismo. Es lo que llamamos una lectura situada. No es lo mismo cuando se hizo atrás de niño que ya mayor. Muy fácil juzgar a Cristo que en su época eran muy ignorantes, no había tanta tecnología, no conocían, que entonces ahora viene una ideología, entonces es más moderna y que entonces lo demás no tiene validez. Seres amados, que es una experiencia de vida y es mística, es espiritual y es en el amor. Eso habla por sí solo y eso conecta en sí mismo y es expresión de sí mismo, el amor. Eso no hay que explicarlo. ¿Hay o no hay amor? ¿Se ama o no se ama? ¿Se comparte la vida en amor o no se comparte en amor? Ya lo otro es otra cosa. Lo contrario al amor no sería el odio, sino la ausencia de Dios. Inspirado en el Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano, para decir ello. Porque el odio ya es una actitud contraria, como la negación de la negación, pero sería justificarle al patán el hacer el mal para después hacer el bien. Eso no lleva a nada. Eso lleva a lo mismo, a querer corregir el problema, a quererlo compensar con dinero. Es ignorar el problema, trasladar el problema y generar otro problema. Hay que afrontarlo. Y ante una reconvención que hace Jesús ahí, de traición, es para uno aceptarlo con amor. Sí, perdón, Señor. Humildemente te pido perdón, te necesito. Por mis fuerzas no soy capaz. Eso que ya pasó no lo puedo remediar. Eso que habrá de venir no depende de mí. Lo dejo en ti y lo dejo en el Padre Creador respectivamente. Dame Espíritu Santo para no caer más en tentación, como dice el Padre nuestro, y agradecer a Dios porque ya Él concede, porque así sin pedirlo sabe lo que se necesita. Entonces, seres amados, meditación muy hermosa de nuestro Señor hoy. Tratemos de llevarla a nuestro corazón hoy día
y sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto.